la carta del apóstol Pablo a los Efesios, a la iglesia de Éfeso. Queremos tratar este tema el día de hoy. Cuida lo que traes, cuida lo que traes. No estoy hablando del dinero que traen en la bolsa, que lo van a bolsear, no. Hay otras cosas que traemos en la vida que queremos platicar el día de hoy. Cuida lo que traes. Efesios, una carta súper interesante del apóstol Pablo a su iglesia que él había fundado en aquella ciudad de Éfeso, y que siempre Pablo fundaba una iglesia y luego les escribía para ver cómo andaban, cómo funcionaban, cómo estaban creciendo, cómo se estaban comportando. Ese es el trabajo del apóstol. Así es que vamos a leer estos versos que nos van a servir para comenzar nuestra meditación el día de hoy. Efesios 4, del 22 al 24, por favor. Sé que algunas personas nos miran a través de distintas plataformas sociales. Si nos dio una Biblia, pues ahí en la pantalla también aparecerá la lectura bíblica o las lecturas bíblicas que estaremos usando el día de hoy. Dice la palabra del Señor, si ya lo encontraron, perdón, y si no también está en la pantalla. Dice la palabra: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Padre, danos discernimiento. Permite que tu espíritu hable a nuestro corazón con la sabiduría que solamente Él puede tener para cada uno de nosotros. Perdónanos aquellas cosas que hemos dicho, pensado o visto que te han ofendido, y que la sangre de tu Hijo Jesucristo nos limpie de todo pecado, para ser dignos de recibir tu presencia y tu palabra. Te lo suplicamos en acción de gracias por Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Es interesante, ¿verdad? Cómo Dios habla, cómo Dios usa lo que tiene que usar. En lo que repasaba esta mañana en mi mente, lo que hemos de estar platicando el día de hoy, estaba viendo también las noticias, y no sé, yo acostumbro a ver las noticias del Canal 5, no es por hacerles propaganda, pero son las que me gustan, y salió una doctora que es hipnoterapeuta, una hipnoterapeuta. O sea, una terapeuta que utiliza la hipnosis para poder ayudar a sus pacientes. Y se me hizo tan interesante, porque las preguntas que le hacían eran como que, ¿cuál es la diferencia, no, entre una terapia normal y una terapia con hipnosis? Entonces ella decía, ambas son buenas, ambas ayudan a que todos podamos reencontrarnos con nosotros mismos. Lo que sucede, dice, es que el ser humano tiene tantos traumas internos que muchas veces ni nosotros sabemos, que cargamos con aquellas heridas en el alma, que cargamos con esas heridas en nuestro ayer. Y indiscutiblemente, dice, cada herida pues trae su propio dolor, trae su propio ardor. Y el subconsciente de cada uno de nosotros a veces está más consciente que el consciente. Entonces el subconsciente toma las riendas de la vida, por así decirlo, y nos hace retroceder en aquel dolor, en aquel trauma, en aquella situación que de alguna forma marcó nuestra vida. Entonces, decía ella, la hipnosis lo que sirve es para ayudarles a que el consciente domine sobre el subconsciente. Palabras de los terapeutas, ¿verdad? Pero a mí lo que me interesaba es lo que decía, que porque lo que hace la hipnosis es que nos ayuda a desaprender lo que hemos aprendido mal. Porque parte de lo que yo escribía en mi meditación es cómo cuesta desaprender. Aprender nos cuesta, pero aprender, lo que sucede es que el aprendizaje es algo natural en nosotros. Todos los días aprendemos, ¿no? Desde el momento en que nacemos aprendemos. Si lloramos nos dan de comer, ¿no? Si sonreímos nos levantan. Si lloramos al caernos nos miman, y vamos creciendo con aquella situación y vamos aprendiendo. Hay cosas que
después tenemos que reaprender por las cuestiones de la misma vida que vamos caminando, y luego llega el momento en el que vamos reaprendiendo ciertas aptitudes, ciertas cosas que hemos hecho. Pero lo que nos cuesta es desaprender, dejar aquellas cosas que hemos aprendido mal o que nos hacen mal en la vida y las practicamos muchas veces, decía el Chavo del Ocho, sin querer queriendo. Pero las practicamos. Entonces, eso es lo que tiene que hacer algo en nosotros para poder desaprender los vicios. Puesto en palabras del apóstol, que dejemos el viejo hombre, que dejemos la vieja manera de vivir, que dejemos la vieja manera de caminar, que dejemos los malos, falsos pensamientos que teníamos antes. Entonces, todo lo que el apóstol nos está diciendo es que tenemos que ser renovados con nuestra mente. Allá en la carta a los Romanos, de igual forma en el capítulo 12, usa la misma expresión, que renovemos nuestra mente, que es nuestro culto racional, dice el apóstol allá en capítulo 12 de los Romanos, para que podamos entonces reaprender cómo adorar a Dios y desaprender aquello que nos apartaba de Dios. Y es interesante eso, es muy interesante, porque lo que hemos aprendido en nuestra religión muchas veces es lo que nos mantiene lejos de Dios. Nos mantiene en la religión, pero nos mantiene lejos de Dios. Nos mantiene en una práctica que nos hace hacer esto y hacer esto y hacer esto, pero estamos lejos de conocer la libertad que tenemos en Dios. Por eso que Jesucristo dice ahí en el Evangelio de Juan que cuando conoceríamos la verdad nos haría libres. ¿Libres de qué? No solamente del pecar, sino de aquellas cosas que aparentan ayudarnos, pero que en realidad nos alejan. Y esas son las cosas que tenemos que desaprender, lo que el apóstol dice, que dejemos el viejo hombre con sus costumbres, con sus vicios, con sus malos pensamientos, con todo aquello, que repito otra vez, que nos aleja de Dios. Espero que me estoy dando a entender. Entonces, esta situación de ir caminando y dejar el viejo hombre, claro que no va a ser nada fácil, ¿no? Porque todos muchas veces nos sentimos orgullosos de lo que hemos aprendido. Todos muchas veces nos sentimos orgullosos cuando alcanzamos alguna meta en nuestra vida religiosa. Todos nos sentimos orgullosos porque hemos logrado llegar a cierto nivel en nuestra vida, tanto secular como en nuestra vida religiosa. Y entonces que alguien de repente venga y nos diga eso no es cierto, eso no es verdad, eso es mentira, nos ofende y nos enoja. Y entonces a veces hasta nos hace apartarnos más de la verdad. Por eso yo siempre le digo desde este púlpito, hermano, por favor, aprenda esto. La Biblia no es un libro de discusión. La Biblia es un libro de fe. La Biblia no nos la dejó el Señor para que peleemos con nosotros, porque ustedes están mal y nosotros estamos bien. No, hermano. La Biblia no es para eso. La Biblia es para aumentar tu fe. La Biblia es para acercarte a Dios. La Biblia es para que aprendas a escuchar a Dios. La Biblia es para que aprendas a interpretar la voluntad de Dios. La Biblia te ayuda a tener mejor comunión con Dios. No te hace más sabio que el otro religioso, no. Te da la capacidad de discernir lo que es la voluntad de Dios mejor que el otro que practica una religión de tal forma que no se da cuenta de que o escucha más la voz de la religión que la voz de Dios. Y ahí hay que tener este cuidado. Entonces, desaprender aquello nos va a costar. Claro que sí, nos va a costar porque no es fácil. No es fácil. Hay un viejo refrán que dice, al país que fueres, haz lo que vieres. ¿No? En pocas palabras, tienes que adaptarte a un nuevo país, a una nueva forma de vivir, a una nueva cultura. Por eso es que dicen todos los sociólogos y psicólogos que todos los hispanos que venimos acá somos aculturados, porque estamos siendo absorbidos por una cultura que a su vez tiene muchas culturas dentro de sí misma. Somos latinoamericanos, pero hablamos el Spanglish, ¿no? Puchale, frenale,
chequearle, parquear. O sea, somos bilingües de mala manera. ¿No? Pero es parte de lo que vivimos nosotros en esta cultura que es cosmopolitana, y entonces tenemos un montón, hermanos. Si usted viviera en el otro lado del país, todas sus palabras no fueran las mexicanas, porque es la cultura que más gobierna acá, sino que fueran las culturas puertorriqueña, fuera la cultura caribeña, todo aquello. Le digo, he estado por allá y entonces uno siente la tremenda diferencia porque se habla más como los isleños y aquí se habla más como mexicanos. Entonces somos aculturados dentro de otra cultura y somos reaculturados. Y vamos aprendiendo muchas veces que una palabra que para mí no es nada, para otra de nuestras congregación es ofensiva. Y entonces uno tiene que irse aculturando de manera que si usted, especialmente si usted tiene el privilegio como su servidor de poderle hablar a un pueblo, entonces uno tiene que tener cuidado con las palabras que usa para no ofender a otros. Y a veces pues tampoco uno puede hacer todo porque no se puede hacer tanto. Imagínese usted, yo vengo acá y esta iglesia antes se conocía como la iglesia de los cubanos. ¿Se acuerdan de ese entonces, hermanos? Te la conocíamos como la iglesia de los cubanos. O sea, ¿qué decía? Predominaba la cultura cubana. ¿Se imagina si yo hubiera venido en aquel entonces y le digo, yo tengo 2 chuchos en mi casa? Hubieran dicho, ¿tiene 2 conexiones nada más en su casa? Porque chucho le llaman ellos a las conexiones, ¿verdad? Imagínese usted. Y estamos hablando de aquí mismo, ¿no? Hay que tener siempre ese cuidado y tengo que desaprender algo para poder aprender nuevas cosas. Repito, el aprender es natural. El desaprender requiere esfuerzo. Requiere que usted tome la decisión de no seguir haciendo aquello porque ya aprendió que aquello no le va a ayudar. Hermano, se lo voy a poner en palabras bíblicas para que nos podamos entender. No traiga a su nueva vida los amores del pasado. Un par de meses atrás tenía una pareja aquí con nosotros y todavía estamos en cierta consultoría. Y entonces él le dice, pero es que ella tuvo muchos novios cuando era joven. Y le digo, ¿y a usted qué, pues, hermano? Lo que fue, no fue en su año, que no le haga daño. Ya pasó. Dele gracias a Dios que Chepe le enseñó a besar a su señora. Como mire cómo lo tiene, ¿no? Bien agarradito. No, hermano, dele vuelta a la cuestión. O sea, no traiga al presente aquello que no te va a ayudar y te va a hacer volver al pasado, y entonces no cumplimos con despojados del viejo hombre, no que lo andamos arrastrando por todas partes. ¿Qué le pasó? ¿A qué familia le pasó? Le cuento. Génesis 19, 24 y 26. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró hacia atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Cristianos o no cristianos, todos conocemos la historia de Sodoma y Gomorra. De una u otra forma, la conocemos. Y hemos conocido también la historia de Lot y de su esposa, que cuando Lot se separa de su tío Abraham, quien es el patriarca de Israel, entonces, porque tenían pleito, ya ve que entre familias siempre hay pleito, usted, ¿verdad? Siempre hay pleito. No se aflija si su, mire, hasta que la nuera se pelee con la suegra, es bíblico usted. Ahí está en la escritura, pues. Ahí está, que se van a pelear. No, nada nuevo. Y Lot
Y Lot tenía sus rebaños y sus pastores. Y Abraham tenía sus rebaños y sus pastores. Y entonces los pastores de estos se comenzaron a pelear entre ellos, como en la iglesia, ¿verdad? Que las familias pelean entre familias. Y comenzaron a pelearse. Y le dijo Abraham a Lot, mira, le dijo, no nos conviene estar juntos porque esta gente se va a matar. Y luego, ¿quién nos cuida las ovejas? ¿Por qué no mejor nos separamos? Vamos a separarnos. Si tú vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Y si tú vas hacia abajo, pues yo me voy para arriba. Entonces Lot le dijo, está bien, tío. Le dijo, está bien. Mira, yo he visto las llanuras cerca de Sodoma y Gomorra. Hay unas llanuras verdes, unos pastizales preciosos cerca de Sodoma y Gomorra. Para allá me quiero ir. Y Abraham le dijo, pues tú te vas para allá, yo me voy para el otro lado. Al otro lado había arena, sol, piedras, pero para allá se iba a ir Abraham. Y Lot entonces se fue a las llanuras cerca de Sodoma y Gomorra. El problema es, hermanos, que cuando Sodoma y Gomorra pecan de tal forma, que dice la Escritura que el pecado de Sodoma y Gomorra llegó hasta la presencia de Dios. Y Dios dijo, ya no los aguanto. Hasta aquí llegaron, no más. Los voy a destruir. Cuando los ángeles que Dios envía a Sodoma y a Gomorra llegan a la ciudad, Lot no vivía cerca de Sodoma, ya estaba metido en la ciudad. Ya estaba viviendo dentro de la ciudad. Ya había criado a sus hijas dentro de la ciudad. Ya se había casado dentro de la ciudad. Ya tenía a su mujer y a sus hijas y a su familia acostumbrados a vivir en la sociedad que se movía como se movía Sodoma y Gomorra. Voy caminando con ustedes. Entonces, Lot, que conocía quién es Abraham, el padre de la fe, espera a los ángeles en la entrada de la ciudad, pero su casa ya estaba dentro. Otro día les explicamos ese significado tan interesante. Y él los recibe en la ciudad y los lleva hasta su casa. Y la corrupción es una cosa increíble, hermano. La corrupción que había en Sodoma y Gomorra era horrible, como Wesley, como una ciudad de aquí cerquita, donde predomina el sodonismo, donde predomina como Sodoma y Gomorra. Ahí están. Cuando Lot los llevó a estos 2 o 3 personajes que aparentaban ser hombres y los llevó a su casa, dice la Escritura que los hombres de la ciudad vinieron atrás de ellos y le dicen a Lot, saca a tus visitantes, queremos conocerlos. Pero no es que, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, encantado, welcome. No. Lo que significa es que quieren tener relaciones sexuales con ellos. Quieren violarlos. En pocas palabras, quieren violarlos. Imagínense, los acaban de ver llegar extranjeros. ¡Ah! Niñas nuevas, ¿verdad? Y se juntaron y llegaron. Y eso es tan así, hermano, que el mismo Lot sale de su casa y confronta a toda aquella gran multitud que viene y le dice, no los toquen, por favor, son mis invitados, no los toquen, mejor les doy a mis hijas que no conocen varón. Les entrego a mis hijas, pero no toquen a estos personajes, son mis invitados. Mis hijas no conocen varón, agárrenlas, hagan con ellas lo que quieren. No, le dijeron, queremos a los varones. Mire qué cosa. Entonces cuando los ángeles le dicen, ¿sabe? Déjalos, ahorita van a saber lo que es bueno. Tú agarra a tu mujer, a tus hijas y váyanse.
pero es que el desierto es muy grande y a donde yo llegue me va a alcanzar la verdad. No. Entonces les dije, me voy a ir para la ciudad que está aquí cerquita, si me permite, voy a llegar para allá, no destruyan esa ciudad. Y el ángel le dice, vete para esa ciudad, llegas allá, porque yo no puedo hacer nada aquí mientras tú estés aquí presente. Qué lindo eso, qué lindo eso. De ahí se saca todo aquello que el cristiano bendice su trabajo, que el cristiano bendice el lugar a donde está, porque la fábrica no se ha cerrado porque usted está ahí, porque usted está orando. Esa maquila no se ha cerrado porque hay hijos de Dios trabajando ahí. Ese taller no se ha cerrado porque Dios bendice a su pueblo, a sus hijos. Sí, hermanos, de verdad. Pero el ángel le dice, yo no puedo hacer nada mientras tú estés aquí. Vete con tus hijas y vete con tu familia, vete con tu mujer, salgan de aquí, no volteen a ver hacia atrás. No volteen hacia atrás. Es que no, hermano, si Dios le manda que vaya hacia allá, no le está diciendo vete despidiéndolo. No, siga para allá lo está enviando Dios. No voltee a ver. Pero ella, criada en la ciudad, yo me imagino, hermano, como cualquiera de nosotros, pues, conocía a sus vecinos, ¿no es cierto? Tenía sus compadres por ahí, ¿no? Se relacionaba con su gente, tenía su familia y yo qué sé. No, la Biblia no dice mucho al respecto, pero uno tiene que pensar como nosotros hoy en día tenemos familia, tenemos amigos, compañeros de trabajo, de escuela, y entonces también ellos se relacionaban. Tenía su corazón ahí. Y cuando Dios le dice, vete y no voltees atrás, ¿cómo voy a dejar yo todo lo que soy atrás? Porque no entendía lo que el apóstol Pablo después nos iba a decir. Deja el viejo hombre atrás, no lo andes cargando. Y entonces cuando logran salir, que los ángeles les abren paso y se van para allá, comienza a descender el fuego y el azufre. Y la mujer dijo, no, yo me quiero llevar lo que yo soy, y volteó para atrás. Y cuando vio lo que vio, la Biblia no dice lo que vio, sino que simplemente volteó a ver hacia atrás, a espaldas de su esposo. Porque si Lot hubiera venido atrás de ella, no le permite voltear hacia atrás. Pero como Lot se adelantó un poquitito más que ella, entonces ella volteó hacia atrás y vóytelas. Automáticamente se convierte en sal. Quiso traer a aquella nueva ciudad lo que ella había obtenido en Sodoma y Gomorra. No se puede, hermano. No se puede. Uno no puede venir a una nueva vida con el Señor practicando lo mismo que practicaba antes. No se puede. No se puede. Nunca vas a estar a gusto, nunca vas a estar contento, nunca te vas a sentir satisfecho, nunca vas a tener amistades, nunca vas a crecer en la fe, nunca vas a crecer en el conocimiento del Señor, nunca vas a tener buena comunión ni con Dios ni con los hermanos, porque andas arrastrando lo que traes de tu vida pasada. Lo traes y eso hay que irlo dejando, hermano. De eso no se puede arrastrar. Hay que dejarlo. Por eso entonces, no te conviertas en estatua de sal, ¿no? ¿Qué significa eso? Ahí te quedaste. No se dice estatua, se dice monumento, ¿verdad? Y queda ahí. No se pueden traer los amores de atrás a un nuevo amor que Dios te está dando en Cristo Jesús. No se puede. Y no se debe, por otro lado. No podemos hacer eso. Entonces, dejar lo que aprendimos allá, dejar nuestros antiguos amores, y también tenemos que dejar nuestras costumbres. Mire, Noé, el gran Noé, ¿no? Génesis 9, 20 y 21, mire lo que dice, para que podamos entrar en materia. Después comenzó Noé a labrar la tierra, y mire qué cosa, y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Noé, el gran Noé, quien Dios tuvo
en bien hablarle, platicar con él, mostrarle lo que iba a hacer, enseñarle lo que iba a hacer. Noé le creyó a Dios de una forma maravillosa. Nunca había llovido, nunca había visto un mar, nunca había entendido tan siquiera lo que Dios le estaba diciendo, pero como la voluntad de Dios no es para que usted la entienda, la voluntad de Dios es para que usted la obedezca. Noé, si en la vida había llovido usted. Dice la Escritura que de la tierra subía un vapor que regaba todo, pero no llovía. O sea que llovía al revés, de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Y Noé le creyó a Dios. Mire, y comenzó a trabajar, a hacer un arca, hermano. ¿Quién hace un arca sin saber lo que es un arca? Por eso es que Dios es tan lindo, tan explícito, tan minucioso, que a Noé le dice: lo vas a hacer así, 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 de tanto por tanto, lo vas a hacer de 3 pisos, lo vas a calafatear, le vas a poner esta madera, vas a hacer este tipo de jaula, vas a hacer esto. Le dio todos los detalles. Al igual se acuerda que a Salomón le dijo: vas a hacer mi templo y lo quiero así, con este material, de tanto por tanto. Quiero los 3 lugares: el lugar del gentil, el lugar santo, el lugar santísimo, y lo vas a preparar de esta forma. Quiero cortinas de este color, quiero cortinas de este material, quiero que me pongas la mesa de la proposición, quiero que me hagas el lavamiento. Le dio todos los detalles. Es que Dios no te manda a hacer nada si no te explica lo que quiere hacer. No entendemos. Por eso es que no tenemos que entenderlo, sino obedecerlo. Porque no le vamos a entender. Y entonces, Noé, cuando pasa el diluvio y comienza lo que los teólogos le llaman la segunda creación, porque la primera se acabó con el diluvio. En la segunda, es que los seres humanos somos así usted. Mire, la primera creación solo habían 2 seres humanos. Y ya comenzó la mujer a no obedecer al hombre. Yo me imagino que le digo, porque Dios no habló con Eva, Dios habló con Adán. Y me imagino yo que Adán le dijo a la mujer: dice el Señor que de todo árbol podemos comer, menos de este. No lo toques, ni lo veas, le dijo Dios. Y la mujer, bien sumisa, fue a agarrar el mango. ¿No? Bien sumisa, no le hizo caso. Y hay un viejo chiste que anda por ahí que dice: si Dios les habló y la mujer le desobedeció, no se sienta mal, hermano, que no le haga caso a usted. Si no le obedeció a Dios, menos a usted. ¿Verdad? Viene en la naturaleza. No, está en la naturaleza de la mujer. Ahí es donde viene la cosa. Entonces, Noé tenía, en sus manos, al igual que lo tuvo Adán y Eva, la creación de Dios para hacer todo nuevo. Pero el problema fue que se trajo el conocimiento de cómo plantar una viña, cómo agarrar las uvas, cómo fermentar la uva y cómo embriagarse con la uva. Ahí está. No le da todo el proceso, pero sí nos explica y nos dice que él plantó una viña y bebió del vino y se embriagó. Allá en mi rancho dijeran: agarró zumba. No es que se fue a hacer zumba, no, zumba quiere decir cuando agarran avión que comienzan el sábado y terminan hasta el otro sábado. ¿Verdad? Agarró zumba, dicen allá, que no le paró de estarle echando. Noé llegó a tal embriaguez que desnudo se quedó tirado en medio de su tienda. Desnudo. O sea, estaba, dijeran en mi rancho, tan bolo, pero tan bolo, ¿verdad, hermano? Que así se dice. Ahí está. Si en el hebreo salvadoreño así se dice, bolo. No, borracho, pues, estaba tan borracho que se quitó la ropa usted. Mire, es que uno borracho hace cualquier tontera, ¿verdad? De verdad. Los que hemos pasado por ahí sabemos. Sí, hermano, a mí me encontraron desnudo en un
en un pasillo. Sí, solo en calzoneta. Y me llegó mi mamá y ahí me encontró tirado en un pasillo, ahí en un barrio de mi rancho. Ahí me encontró tirado, solo en calzoneta. Y mi mamá dijo, no, yo no voy a hablar con él. Y se fue. En aquellos entonces le decían la Guardia Nacional, la policía, que esas eran cosas serias, ¿verdad, Chorizo? Eso sí, con eso no jugaba usted. No, con eso no jugaba. Si no lo partían con el corvo, le daban con la ¿cómo se llama? La vaina, le daban unos bien ricos en la espalda. Me acuerdo que llegó mi primo y me dijo, tu mamá dice que va a ir por la guardia. Yo no sé de dónde me salieron fuerzas, pero volé para mi casa. Allá después me dieron otra cosa, pero ya estaba en la casa. No me agarró la guardia, ¿no? Entonces, él se quedó desnudo. Mire, se trajo el conocimiento que Dios no quería que se trajera. No quiso desaprender lo que traía porque pudo plantar su viña. ¿Por qué no sembró maíz, frijoles, arroz, trigo, verdad? Melones, sandías, jocote, mango, lo que hubiera sido. No, uvas fue a sembrar este. ¿Con qué? Con el propósito de tomársela después. Mire, ese es el conocimiento que todos tenemos de nuestras otras costumbres que en el cristianismo no te sirven para nada, más que para dar testimonio. Pero ahí en fuera no te sirven para nada. Para nada. Más que para decirle al mundo entero, así fui yo, pero ahora por la gracia de Dios ya no hago eso. Hoy me mantengo sobrio, me mantengo bien, camino bien, me baño todos los días. Aleluya, podemos caminar. ¿Ve? Lo que antes no hacía, en el Señor ahora, por su gracia y por su misericordia, lo puedo hacer. Ese es el cambio que el Señor hace en nosotros, ¿no? Cuando dejamos el viejo hombre. Déjeme ir adelantando un poquitito más. No podemos traer todas nuestras malas costumbres. Y mire, hermano, yo pensaba en esto y decía, muchos de nosotros y de ustedes, hermanas, se acostumbraron a que, o nos acostumbramos a que mamá o papá hiciera las cosas por nosotros. Algunas y algunos llegamos al matrimonio sin saber nada. Y estábamos acostumbrados a llegar a la casa y tirar la camisa, y tirar los pantalones, y tirar los calcetines, y tirar los zapatos, y a veces hasta los chones dejábamos en media sala. ¿Ya te casaste? Tu mamá no va a venir a levantarte los chones. Ni tampoco tu mujer tiene por qué hacerlo. Ahora que estás en el Señor, tiene que ser una mujer responsable, un hombre responsable. Si no sabes cocinar, pues aprende a hacer hamburguesas de perdida. Si te gusta el desorden, pues aprende que la mujer necesita orden en su casa para que te atienda bien. Nadie dijo amén, ¿verdad? Está bueno. Es esto, hermano. No podemos vivir como solteros en una vida de casa. No se puede. No funciona. Mi mamá cocinaba mejor. Si ya se sabe, pues si la señora tiene años de experiencia. Y la muchacha apenas acaba de agarrar al gorila este. No volteen a ver a nadie, que no estoy hablando de nadie en particular. De nadie en particular. No se puede. Si la pareja tiene añales, ya la hermana aprendió, a las buenas o a las malas, pero aprendió. No se puede comparar. Entonces, tenemos que ir aprendiendo a dejar aquellas cosas que nos embriagan, nos hacen desnudarnos donde no tenemos que desnudarnos y dejar la ropa tirada por todos lados. No se puede. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas en el Señor. ¿No? Porque eso es lo que Dios. A veces hablamos de los grandes cambios, que dejé el vicio, que dejé el alcoholismo, que dejé la droga, que dejé esto, que dejé lo otro, pero no hablamos de las cosas del diario caminar. Dios me enseñó a recoger mi ropa. Dios me enseñó a ayudarle a mi esposa a lavar el baño.
Parece que no, nadie le ha enseñado al Señor a lavar los baños. Dios me ha enseñado a mí a hacer tal cosa, porque en el nuevo caminar yo he entendido que mi esposa no es mi sirvienta, ni yo tampoco soy su sirviento. Ambos tenemos responsabilidades en la casa que debemos de cumplir los dos. Ya se pusieron serios, choriegos, regáñenlos porque no quieren entender del matrimonio. Hay que llevarlos al retiro para que aprendan. Tercer punto para terminar. ¿Es posible que nosotros podamos cambiar por nosotros mismos? ¿Es posible que nosotros podamos dejar nuestra mala manera de vivir por nosotros mismos? Algunos lo han logrado, yo no digo que no. Yo no digo que no. Hay gente que se ha esforzado, hay gente que ha luchado, hay gente que ha sudado, hay gente que ha caminado la mía extra, lo ha hecho y ha logrado salir de aquellas situaciones. Yo no digo que no, y gloria a Dios por ellos. Pero la mayoría de nosotros hemos necesitado ayuda. La mayoría de nosotros hemos necesitado ayuda. Hay mucha gente, y la historia misma lo comprueba, como un Martín Lutero, como un Juan Hus, como todos aquellos grandes predicadores de aquel entonces, que nadie vino a decirles a ellos, acepta a Jesús en tu corazón para que obtengas el perdón de pecados y la salvación. Nadie les vino a decir eso. Leyeron la Biblia. Leyeron la Biblia y la Biblia les habló. Y la Biblia les enseñó que solamente aquel que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, es salvo. Ahí está escrito en Romanos 9:10. Ahí está. Entonces, aquella gente entendió, pero la mayoría de nosotros necesitamos que alguien nos diga cómo dejar una religión para tener una comunión con Jesucristo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, que todos conocemos muy bien, dice la Escritura, en el verso 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es un maestro de la Biblia que se acerca a Jesús y le pregunta, maestro, yo sé que viene de Dios, en primer lugar. Reconoce que Jesucristo viene de Dios. Le dice, porque lo que tú haces no lo puede hacer cualquiera si Dios no está con él. Dios respaldaba a Jesucristo. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y por eso Jesucristo le dijo, el que no naciere de nuevo, no puede ver. Y más adelante, en el verso 7 de ese mismo capítulo, 17, perdón, de ese mismo capítulo, le dice 7, no te maravilles de que te dije, os es, ¿qué cosa? Necesario. O sea, no es cuestión que si quieres, no es cuestión que si crees, no es cuestión de que maybe, es cuestión de que Dios dice, Jesús dice, te es necesario. No hay otro camino, es necesariamente Jesucristo y nadie más que Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, no hay otra forma. Es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque cuando naces de nuevo, dejas todo atrás. Cuando naces de nuevo, lo dejas todo atrás. Todos los niños tenemos que aprender de todo. Cuando usted viene a Jesús, usted es un niño en la fe. Oh, no, pero yo estudié en colegio, yo estudié. Fíjese qué interesante. Miguel, ¿cómo se llama? Román, gracias, Román. ¿Se acuerdan? Román, compañero que el hermano Miguel lo invitó, sacerdote de Argentina. ¿Se acuerdan de él, algunos de ustedes? Daba clases en universidad. Preparadísimo el hombre. Pero cuando escuchó la palabra del Señor entendió que no es el conocimiento de la filosofía ni de la teología, sino que es el conocimiento de Jesús como Señor y Salvador. Y aceptó a Jesús. Mire, aceptó a Jesús. Pero ya no vino. Déjelo, eso es cuestión de él y Dios. Aquí no es que te conviertes aquí, tienes que venir para acá, no. Si le entregas el corazón a Jesús, donde Cristo es predicado, ahí quédate. Ahí crece.
ahí escucha, ahí trabaja, ahí contribuye. No es cuestión de que uno quiere que una iglesia crecimiento, no. Dios no nos llamó a llenar iglesias. ¿Cuál es el gran mandamiento? Id y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y os digo que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A dónde dice llévenlos a la iglesia? ¿A dónde dice llenen los templos? No, al Señor no le interesa ver templos llenos, al Señor le interesa ver corazones llenos del Espíritu Santo. Al Señor lo que le interesa es que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida, para que cuando te vayas de este mundo puedas llegar al otro con pasaporte sellado. Con pasaporte sellado por la sangre de Jesús, que es lo único que te hace entrar al cielo. Por eso te es necesario nacer de nuevo. ¿Quieres reaprender? Desaprende y dedícate a aprender lo que Dios tiene preparado para tu vida. ¿Por qué no inclina su rostro un momentito, por favor? Nos acercamos al Señor con corazón sincero. Dios conoce tu vida, tu corazón. Nadie más que Él sabe lo que hay en tu mente y en tu corazón. Nosotros simplemente tratamos de recordar lo que la palabra nos enseña y poderla transmitir a cada uno de ustedes y de nosotros. Y la palabra es muy sincera, muy tranquila y muy directa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Y si crees, entonces demuéstralo abriendo tu corazón y diciéndole: Señor Jesús, ven a mi corazón. Perdona mis pecados, límpiame con tu sangre, y que el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario hoy sirva para que mis pecados sean limpios, para que tu muerte en la cruz traiga vida a mí el día de hoy. Ven a mi corazón y perdóname. ¿Dijiste eso en tu mente junto conmigo? Si lo repetiste conmigo, ¿por qué no levantas tu mano? Simplemente en señal de que dijiste esa pequeña oración junto conmigo, invitando a Jesús a llegar a tu corazón. ¿Habrá alguien el día de hoy con nosotros que quizás por primera vez invitó a Jesús a su corazón? No te estoy hablando de cambio de iglesia ni cambio de religión. No, te estoy hablando de un nacer de nuevo en Jesucristo. Que Cristo pueda venir a tu corazón y te enseñe nuevas cosas, lindas cosas. La Biblia dice que Él tiene planes maravillosos para su pueblo, para sus hijos. Planes de paz, de esperanza, de progreso, de prosperidad, en todo. Si tan solo lo crees, si tan solo lo recibes en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Por última vez, ¿habrá alguien el día de hoy con nosotros que haya tomado esa decisión? Si levantas tu mano, nos permites orar contigo y por ti. Señor, nos acercamos de igual forma el día de hoy a tu mesa, reconociendo